Hola, ¿qué tal, colegas? Es un verdadero placer saludarlos. Soy Sid Castañeda y bueno, el día de hoy vamos a ver dos conceptos importantes. Vamos a ver el tema del apalancamiento, no solamente como herramienta para nosotros, sino como negocio para el broker. Y vamos a ver también un poquito sobre la venta en corto, hablando de acciones, para que sepan cómo se maneja una operación en corto y eso nos va a servir para temas más adelante. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a contar una pequeña historia, pero antes de esto vamos a explicar qué es el apalancamiento. Para los que van llegando apenas, que sepan de qué va. Un apalancamiento es cuando tú pones $1 en tu cuenta con el broker y si el broker te dice que el apalancamiento es 1 a 10, significa que tú podrías manejar $10 por cada dólar en cuenta. Si tú tienes $1 en cuenta y el apalancamiento es a 100, puedes manejar $100 en los mercados por cada dólar que tienes en la cuenta. Lo mismo un apalancamiento a 500, incluso hay apalancamientos a 2000 o más. Entonces, entre mayor el apalancamiento, más dinero puedes mover en los mercados con una reserva que vas a tener con el broker. Entonces, bueno, una vez aclarado esto, ahora sí vamos a entrar sobre la historia. Muy bien, aquí tenemos un escenario de guerra. Tenemos un campo de batalla, tenemos aquí un ejército bajista, que por eso los puse de color rojo, porque ellos están tratando de conquistar territorio, quieren avanzar hacia abajo. Por otro lado, tenemos un ejército alcista, que también busca empujar y conquistar nuevos territorios. En este caso quiere que suba, quiere subir, quiere avanzar. Entonces, acá tenemos a Dylan. Y Dylan tiene una vasta experiencia en guerras, tiene muchos conocimientos y él dice, ¿sabes qué? Yo pienso que dadas las condiciones del clima, del territorio, de la estrategia militar, yo creo que los alcistas van a ganar en un futuro. Entonces él decide meterse a esa batalla, porque terreno que conquistes, terreno que es tuyo, eso vale mencionarlo. Pero en este caso Dylan solamente tiene 10 soldados. ¿Qué puede hacer? Necesita más soldados para poder llegar y crear una presión de verdad. Entonces contrata mercenarios. Esto es algo típico en las guerras antiguas. Contratabas ejércitos mercenarios que fueran contigo a la batalla y que se unieran a tus filas. Entonces, aquí Dylan se acerca con un mercenario que bien se puede llamar Braulio, con la B de broker. Y Braulio tiene un montón de soldados disponibles, listos para pelear por la causa que sea, siempre y cuando les paguen. Entonces, entre más soldados manda a la guerra Braulio, para ser específicos, Braulio, entre más soldados manda, pues más le va a cobrar de comisiones a Dylan, más le va a cobrar por el servicio que está ofreciéndole. Pero hay una cosa que hay que mencionar, que Braulio nunca está arriesgando sus soldados. Si tú dices, ok, quiero mandar mis 10 soldados a la guerra y quiero que me des un apalancamiento, digamos, por 5. Entonces, lo que va a hacer lo que va a hacer Braulio, es que es la constante correlación entre las situaciones. Lo que va a hacer Braulio es que va a tomar a tus soldados, a los 10 soldados que tienes, y los va a mandar al frente. 4, 8, 9, 10. Y los soldados de él no los va a poner aquí, no los va a poner al frente, va a ponerlos detrás de los tuyos. Y sí, te va a multiplicar por 5 la fuerza de guerra. Y aquí van a estar los soldados. Entonces el broker va a poner detrás de ti las fuerzas que se necesitan. Y de hecho la última fila no iba porque fue a 5. Entonces serían 3, 4, 5. Sería aquí. Este está mal. Bueno, ¿qué pasa? Que aquí tú estás exponiendo a tus soldados. A los 10 soldados los mandaste al frente. Y aquí va a estar la batalla desenvolviéndose. Aquí van a estar luchando. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Que si de repente tú te equivocaste y las fuerzas bajistas son mayores de lo que tú creías, van a empezar a consumirte a tus soldados.
Y aquí podemos ver que los que empiezan a agotarse son tus soldados. Se empiezan a cansar, se empiezan a desgastar y puede que los bajistas empiecen a tomar territorio. Y van avanzando y se van metiendo en tu zona. Ahí es donde te va a hacer un llamado, Braulio. Oye, se te están muriendo tus soldados. Trae más soldados para meterlos al frente. Mis soldados ahí están para impresionar, para empujar, para crear ímpetu, pero los que se arriesgan son los tuyos. ¿Quieres mantener tu posición de batalla? Trae más soldados. Esto es a lo que en los mercados le llamaríamos el llamado al margen. Se te están acabando tus reservas, mándame soldados para ponerlos al frente. Si tú lo haces, aquí reemplazas a los soldados de enfrente y la fuerza del broker sigue presionando en la dirección que tú vas. ¿Cuál es la ventaja también? Porque también vale mencionarlo. Que si tú llegas a conquistar estos territorios, que en lugar de que ellos avancen, eres tú el que va avanzando, esos territorios que tú conquistes son tuyos. Los mercenarios van a cobrar lo que tienen que cobrar y ellos van a estar ahí, pero territorio que conquistes es territorio que tú te llevas. Entonces, lo que estás haciendo con esta operación es poner a todos tus soldados al frente y confiar en que tu análisis sea lo suficientemente bueno para conquistar territorio. Si llega en algún punto a ponerse la batalla en tu contra y empieza a moverse en tu contra y tus soldados se mueren, te mata a tus soldados, todos estos se murieron, ¿qué pasa aquí? El mercenario no tiene una causa contigo. El mercenario va a decir, bueno, pues nos vamos, nos retiramos de la batalla. Y cuando haces eso, de hecho, lo que estás haciendo es dejar huecos, es en general quitarle fuerza a los alcistas. En el momento en el que tú tienes que cerrar tu posición, que ya no la puedes sostener, que eres liquidado, en ese momento los bajistas incluso pueden tomar fuerza. Obviamente que esto es una cosita de nada comparado con el enorme campo de batalla. Esto es todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos muchas veces en los mercados en zonas psicológicas, donde sabemos que hay posiciones y pueden ser posiciones apalancadas. Y si nosotros venimos, en este caso si viene la fuerza bajista y empieza a enfrentar, aquí va a tener fuerza completa. Pero si logras pasar de cierto nivel, si tú eres digamos una ballena y pasas cierto nivel, vas a estar presionando a todos los apalancados a que metan más dinero, bueno, metan más soldados al frente de batalla, o en su defecto que se vayan retirando. Y si se van retirando, le van quitando fuerza al movimiento alcista. Por esa razón, cuando estamos analizando los mercados, vemos que el precio a veces llega y choca con una barrera, y lo intenta, y choca, y choca, y choca. Y entre más presión tengas, en algún momento puedes reventar las posiciones apalancadas, que es algo que vemos muy seguido en el mundo cripto. Cuando vemos que las posiciones empiezan a ser liquidadas, y esa fuerza se va del mercado y toda la fuerza que venía avanzando empieza a tomar potencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a otra barrera donde haya posiciones esperándolo. Entonces, esa es básicamente la situación con el apalancamiento. El broker te va a querer ofrecer apalancamientos enormes, porque entre más soldados te mande a la guerra contigo, más va a ganar él. Porque más te puede. De hecho, es algo que lo vemos en la plataforma. Si tú colocas un volumen de dinero mayor, el spread en automático se hace mayor. Entonces, el broker no se está arriesgando, pone su fuerza, pero si tus soldados, que son los únicos que llevan una causa, mueren, los mercenarios se retiran. Maquiavelo lo enseñó en El Príncipe desde hace mucho. No son ejércitos muy confiables, porque te pueden traicionar cuando vean que tú ya no puedes pagarles. Entonces el broker hace esa función de rentar ejércitos mercenarios para que los traders, con su idea de ir en la dirección correcta, avancen. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? La razón por la que
hay que tener precaución, sobre todo la gente que opera muy cortos plazos, es que la línea de batalla no es algo recto, está vibrando, está moviéndose, a veces ganan los alcistas, a veces los bajistas, a veces están moviéndose así, de erráticos. Y tú ves un cuadro de tiempo más amplio y se ve más tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que hay vibración, hay movimiento, hay luchas, hay soldados que avanzan y hay soldados que retroceden. Entonces todo este ruido de mercado puede ser suficiente para destruir tu tropa frontal. Entonces tienes que ir con mucha precaución. Entre más chico es el cuadro de tiempo que operas, más ruidoso. De hecho es una frase de Benjamin Graham. Mr. Market es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera la cordura en el largo plazo. Entonces, esa es la razón por la que yo jamás les he recomendado opciones binarias. Porque ellos te meten en cuadros de segundos y estás manejando en el ruido de mercado. Entonces, cualquier fundamental crea una sacudida. Que Christine Lagarde sale y da un discurso, se sacude el corto plazo. Que de repente un tweet de Joe Biden de nuevos estímulos se vuelve a sacudir. Entonces, acercarse a ese lugar con tus soldados apalancado es de cuidado, hay que tener cuidado. Entonces, consejos para los que operen cortos plazos. Fundamentales. Las fundamentales son importantes en todo sentido. En el caso del scalping, para alejarse de esas fundamentales, porque no queremos este tipo de fluctuaciones salvajes. Queremos un mercado lo más tranquilo posible porque estamos en el frente de la batalla. Entonces, fundamentales. Ahora, los que no operen cortos plazos, que operen medianos plazos, también fundamentales, pero en este caso a favor. Ejemplos de fundamentales en estos casos. Dylan se pudo enterar que el general enemigo estaba muy enfermo, estaba malherido. Entonces eso puede desmotivar a las fuerzas opositoras. O a lo mejor él se da cuenta que a esta altura hay una montaña y él puede sacarle ventaja a la posición geográfica. Puede aprovecharla porque sabe que ahí las fuerzas bajitas van a chocar. En los mercados sería como una barrera psicológica, un nivel del que es muy difícil hacer pasar al precio, o un soporte que es muy difícil de romper. Entonces, el trader tiene que hacer un estudio muy preciso porque va a entrar en una zona en donde llegas y no tienes mucho margen, tienes que avanzar, tienes que ganar. De ahí es la importancia de las fundamentales. Operar solo técnico en esta zona te deja en la ignorancia de qué tal si el otro ejército, tú no te enteras, pero salió la fundamental de que el otro ejército se compró catapultas. Y si tú no te enteras, mi hermano, vas con tu análisis técnico, te van a despedazar. Entonces de ahí la importancia de la información. En el caso del scalping, los que se quieran arriesgar a scalping, traten de evitar esas fundamentales, traten de evitar ese ruido. Operen en zonas, si están en el mercado Forex, traten de operar lejos de aperturas y cierres de bolsa. Y hay una aplicación, les voy a dejar por aquí la imagen porque igual y hay varias que se llaman igual. Pero en esa pueden ver un mapa y ahí les vienen las zonas de mercado. Entre menos haya traslapes de horarios y aperturas y cierres de bolsa, va a ser un mercado más tranquilo. Los que operen scalping, esa sería una pequeña recomendación. Otra recomendación para los que hacen scalping, solo pares mayores. Porque si te metes a pares exóticos, es como involucrarte en guerras complejas. Y el mercenario o el proveedor de mercenarios te va a decir, oye, ese territorio no lo conozco muy bien, vas a tener que pagarme más por rentar mis soldados. Lo mismo acá, si tú quieres una operación del dólar contra el rand de Sudáfrica, te van a cobrar más spread. Entonces, la guerra y los mercados son muy parecidos, las cosas son muy similares, entonces de esta manera es como se trabaja un poquito el apalancamiento. Bueno, vamos ahora a borrar. Y bueno, ya con el pintarrón limpio vamos a empezar con el ejemplo de una posición corta. Vamos a crear una compañía ficticia. Vamos a suponer que esta se llama Aeroplus. Es una aerolínea, hace viajes a todo el mundo, viaja a Europa, Asia, etc. Tiene una gran flota de aviones, etc. Pero
aquí tenemos a un personaje. Este personaje se va a llamar Lorenzo. Y Lorenzo cree que Aeroplus se va a venir abajo. Porque a lo mejor hizo un análisis técnico, a lo mejor hizo un análisis fundamental o tiene información privilegiada, es amigo de algún político en Europa y se enteró que va a haber una nueva regulación que va a impedir que Aeroplus vaya a volar a Europa. Todas esas cosas que pueden ocurrir. Entonces Lorenzo no tiene acciones de Aeroplus. ¿Cómo le va a hacer para beneficiarse de la caída de Aeroplus? Fácil. Necesitas a una persona que posea las acciones de Aeroplus. Digamos que aquí posee 1000 acciones. Y cada acción es de $1. O bueno, vamos a ponerlo $10 para los ejemplos en los que cae. $10 la acción y tiene 1000 acciones. Lorenzo va y le dice a Eusebio, oye Eusebio, préstame tus acciones, las necesito. Pero Eusebio no es tonto, él dice, bueno, si me vas a dejar sin mis acciones, vas a tener que pagarme. Entonces, en efecto, Lorenzo le tiene que estar pagando una prima a Eusebio y Eusebio le va a prestar esas acciones. Son 1000 acciones de $10 cada una. Entonces, lo que tiene que hacer Lorenzo es de inmediato, en cuanto la recibe, vender al mercado. Él va y entrega las acciones se van de aquí y pasan a manos del mercado. Y el mercado le va a pagar las acciones. Entonces son $10,000. 1000 acciones de $10, $10,000. Este número hay que guardarlo, lo vamos a estar ocupando. Ese fue el dinero que recibió inicialmente Lorenzo. Empieza a pasar el tiempo. Entonces, aquí tenemos la cotización. Vamos a ponerla por acá. Originalmente la acción costaba $10. ¿Y qué pasa? Que aquí está la cotización moviéndose. En este punto está en $10. Si Lorenzo tiene razón y el precio empieza a desplomarse, él se va a poner muy contento. Porque si digamos que caen a $5 la acción, él lo que tiene que hacer es ir al mercado, comprar las acciones de nuevo, pero el precio de mercado dijimos que había caído, había llegado a 5. Entonces, él solamente tiene que ir, comprar de nuevo las acciones, son 1000 acciones a $5 cada una, son $5,000. Él paga $5,000, vuelve a comprar esas acciones y se las regresa a Eusebio. Eusebio está contento porque recibe sus acciones, Lorenzo está contento porque le obtuvo una rentabilidad a ese movimiento y todos contentos. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor se equivoca. Vamos a volverlo a un punto anterior en el tiempo. Y digamos que las acciones, en lugar de bajar, se disparan. Porque a lo mejor no pasó la iniciativa para limitar a las aerolíneas, etcétera, y las acciones suben a $15. Ahí está. Entonces aquí Lorenzo tiene un problema. Porque él está pagando la prima. Esa es la ganancia de Eusebio por prestar las acciones. Pero él tiene que devolverlas forzosamente o lo pueden demandar. Entonces, ¿qué va a hacer Lorenzo? Pues ni modo, va a tener que ir al mercado a comprarlas a $15. Entonces él va a tener que desembolsar no solo los 10,000 que recibió, sino 5,000 más, serían 15,000 que va a tener que mandar al mercado para poder recuperar las acciones, para regresárselas al que se las prestó y dejar de pagar la prima. Entonces, en este escenario no quedaron bien las cosas para Lorenzo. En este caso, Eusebio pues prestó acciones, recibió acciones y cobró la prima. Él se lleva su ganancia. Pero Lorenzo en este caso, si se equivocó, va a tener problemas. ¿Y qué pasa? Y por ahí que se dice que las posiciones cortas no tienen límite en las pérdidas. Que puede ser
que la competencia de Aeroplus, o AeroX, no me acuerdo qué nombre le puse, Aeroplus, que tal que se disparan porque la competencia de ellos fue la que tuvo un problema y no ellos. Entonces el precio a lo mejor se dispara a 50. Entonces aquí Lorenzo va a tener un tremendo problema porque va a tener una deuda enorme para poder comprar esas acciones y poder regresárselas a su dueño. Ese es el riesgo de una posición corta, que tú tienes que cumplir con tus obligaciones. Esto nos va a servir para el próximo video, porque en el próximo vamos a ver el tema de Piggly Wiggly y vamos a ver algunas maneras en las que, por ejemplo, Eusebio puede poner contra la pared a Lorenzo y sacarle todo el dinero que quiera. Pero eso lo vamos a ver después, con el ejemplo del gran acaparamiento, que este es tal cual, es un ejercicio de acaparamiento, lo que vamos a ver más adelante. Hoy nada más vimos el tema de, primero vimos el tema del apalancamiento y ahora vemos lo de las posiciones cortas. Si aciertas en tu movimiento, le sacas beneficio, regresas lo que te prestaron y te queda una rentabilidad. Si no, te va a tocar pagar. Y bueno, de momento es todo, colegas. Les mando un muy fuerte abrazo y felices transacciones.